Bueno, y ahora ya vamos a alargar directamente a pensar nuestros proyectos audiovisualmente. En estos videos vamos a estar explicándoles el paso a paso de cómo producir un mensaje audiovisual, en este caso un video. Como tal, va a tener una primacía casi total de las imágenes, pero a pesar de que utilice otros recursos respecto, por ejemplo, a un mensaje textual, un mensaje escrito, no deja de ser un mensaje, no deja de ser una narrativa. Vamos a ir ahora a una presentación que haré para ustedes. Bueno, en esta materia hemos estado trabajando constantemente recursos comunicacionales que son digitales y que no tienen que ver únicamente con la palabra oral o la palabra escrita. La combinación de todos estos recursos sonoros, visuales, digitales, interactivos, es lo que conocemos como un lenguaje multimedia, y que yo recuperé aquí esta frase de la sabiduría popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso tiene que ver con que la imagen comunica. La imagen comunica con otro tipo de lenguaje que no es la palabra conceptual, la palabra escrita, sino que le da paso también a un tipo de conocimiento que es mucho más afectivo, que es mucho más emotivo y que puede plasmar distintas dimensiones que son condensadas, podríamos decir, o que son más difíciles de explicitar en el lenguaje oral o en el lenguaje escrito. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo de las revueltas contraculturales en el marco de la oposición a la guerra de Vietnam, del movimiento hippie y de su afán por la paz, son imágenes evocativas que nos permiten construir un mensaje potente, en este caso un mensaje de paz y en contra de las decisiones o de las acciones bélicas. Y un poco es eso lo que vamos a experimentar a través de nuestra narrativa en stop motion. 3 son las decisiones que ustedes tienen que tomar a la hora de construir un audiovisual. La primera decisión que van a tomar es la decisión conceptual, que tiene que ver con el contenido que van a transmitir o comunicar en ese mensaje, que es un video. Y en este caso, ese mensaje ustedes lo van a construir a partir de lo que van a investigar sobre las definiciones y los lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral. La ley es muy amplia y nos permite hablar desde la importancia de reforzar la autoestima de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, desde nuestras prácticas de enseñanza como docentes, es decir, fortalecer el amor propio, fortalecer la autoestima de ellos, que se acepten de ellos y de ellas, que se acepten tal cual como son, que no hay cuerpos que son más lindos o más aceptables que otros, pero también tienen que ver con, por ejemplo, desarrollar estrategias en el que los niños y las niñas y los adolescentes también puedan discriminar qué tipo de relaciones con adultos son sanas y positivas para su desarrollo y cuáles pueden ser negativas o estar vulnerando su intimidad y sus derechos. En este caso, reconociendo cuáles son sus partes íntimas y son, por lo tanto, zonas de su cuerpo que no pueden ser abusadas o no pueden ser traspasadas por el deseo de otros adultos. También la ESI nos permite hablar, por ejemplo, de el respeto, el reconocimiento y la igualdad entre personas que eligen identidades sexogenéricas disidentes, como pueden ser la homosexualidad
o las mujeres y varones trans, así entre otros contenidos que se pueden abordar, como pueden ser también la prevención de enfermedades de transmisión sexual. De todo ese abanico de posibilidades que tiene abordajes diferenciales según la franja etaria, incluso también según dimensiones culturales o en lo que se conoce como educación especial, ustedes tienen que hacer un recorte y esa es la decisión conceptual. ¿De qué van a hablar en ese video y para quiénes? La segunda decisión que ustedes van a tener que tomar es la decisión estética y es una función muy importante dentro de nuestra narrativa porque justamente como les decía al principio, todo comunica y todo comunica quiere decir que la estética que nosotros construyamos en nuestro audiovisual va a estar comunicando tanto como la palabra narrada. Veamos algunos ejemplos. Acá yo les puse dos tipografías, una que podríamos decir que es formal y que da un aspecto de seriedad, la de arriba, y la de abajo que podríamos decir que es una tipografía juvenil, descontracturada, que da un efecto de cercanía o puede ser de que el contenido va a ser gracioso. En estas dos imágenes ya nos estamos refiriendo a cosas que hay en el mundo, podríamos decir, cuerpos y edificios. En la primera, la imagen es hiperrealista, es una fotografía, pero que es una fotografía que además se nota que tiene filtros que hacen que el cielo esté sumamente despejado, el césped esté sumamente verde, las ventanas brillen, o sea, tampoco es una fotografía tal cual la realidad. Podemos decir que tiene un trabajo de edición y en este caso la hace aparecer como más real todavía. En cambio, la viñeta de abajo es una mujer, es un cuerpo, pero nosotros podemos reconocer que a pesar de que nos damos cuenta de que es una mujer, podemos reconocer que es una imagen que podríamos decir es una caricatura o un dibujo lineal, ¿no? Entonces esa es otra dimensión estética que hace al realismo de la imagen, que quiere decir con realismo no que una sea verdadera o falsa, sino de si se aproxima o da una sensación de literal realidad. Dentro también del paquete de posibilidades estéticas están dadas con las que yo voy a construir no solo entre si es un dibujo o es una fotografía, sino también con lo que hay ahí en la realidad, cómo utilizo formas de jugar con las luces que me den una estética distinta, que le llamaríamos en este caso ambiente o ambientación de la escena, ¿no? En la primera, eso está dado con una cámara que hace foco, en la primera arriba a la izquierda me refiero, que hace foco en una sola parte de la púa y deja como en sombras al resto o difuminado. En la de la derecha uso toda la luz posible y además un plano general, como vamos a ver a continuación, que me permite dar una estética de apertura, de luminosidad, de realidad, muy distinta a las dos que están abajo, donde utilizo el recurso de un ambiente de tinieblas, un ambiente oscuro, donde todo esto está producido únicamente con luces. Para construir las decisiones estéticas, nosotros en la consigna, si me acompañan, en la consigna que les preparamos y les dejamos en el aula virtual, van a encontrar una sección donde pusimos una serie de links que les van a ayudar también a pensar esa estética. Los videos que ustedes hagan lo pueden destinar para público general, pueden destinarlos para niños o niñas, para adolescentes, para docentes o para madres o padres. Nosotras ahí le dejamos una serie de links de ilustradores e ilustradoras
que han trabajado sobre los cuentos de Laura de Betaix, esos cuentos que ustedes revisaron con la profesora de oralidad, y que les permiten revisar ahí algunas imágenes de lo que nosotros llamamos líneas estéticas no estereotipadas de infancia. ¿Qué quiere decir? Que no reproduzcan esos estereotipos estéticos hegemónicos, que es además una de las batallas que da la ESI respecto a no imponer conceptos de belleza o formas de ser uniforme. Por ejemplo, tienen aquí la página web de María Lavesi, que es una ilustradora, que van a poder ver ahí distintas ilustraciones de ella. Tienen acá también la galería de Juan Lima. Tienen 2 libros ilustrados de Laura de Betaix, donde van a poder encontrar algo de estas imágenes o estas formas de construir estética no estereotipada. Y la tercera decisión, que es la técnica, y en nuestras posibilidades reales de producir audiovisualmente, la decisión técnica no está abierta a todo lo que podemos hacer, sino también a las herramientas con las que contamos para hacerlo. Entonces, en las decisiones técnicas vamos a considerar qué equipamiento tenemos para poder realizar esta producción audiovisual, y en función de eso vamos a pensar cuál es la mejor manera para hacerlo. Y la otra dimensión tiene que ver con cuando nosotros pensamos que este video se va a poner a disposición de un público, ¿no? Entonces tiene que considerarse cada vez que yo hago un video, no solo mi factibilidad técnica para producirlo, sino también la factibilidad técnica para que las personas que yo quiero que lo vean, lo puedan ver. Por ejemplo, en el contexto actual de la pandemia, el acceso de todos los estudiantes y las estudiantes a los videos que los profesores producimos está bastante condicionado por la posibilidad de acceder a internet y a un dispositivo, que sabemos que es algo que no ha sido garantizado para todas las instituciones educativas. Entonces, cada vez que producimos un contenido a los docentes y las docentes, tenemos que pensar si nuestros estudiantes lo van a poder revisar. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, veamos un poco cómo es esto de las condiciones técnicas. Según la cámara y la capacidad que tenga la cámara que yo voy a utilizar para grabar videos o tomar fotografías, la calidad de la imagen va a variar. Y eso es lo que nosotros llamamos de baja resolución o de alta resolución. Eso va a depender de si estoy utilizando una cámara de fotos o si estoy utilizando la cámara de fotos de mi celular o si estoy utilizando la cámara de fotos de mi computadora. De esas 3 que acabo de nombrar, por lo general las cámaras de fotos de las computadoras son las de más baja calidad, salvo que sea una cámara externa, una cámara que ustedes la compran y la adicionan a la computadora. Yo me refiero a las cámaras integradas en las notebooks. La cámara de los celulares cada vez tienen mejor capacidad y ustedes a eso lo pueden ver en las configuraciones de su teléfono en la sección cámara, ¿no? Ahí van a cámara, van a configuraciones y pueden elegir sacar la imagen o el video en la mayor calidad. Y eso siempre cuando están por grabar o tomar las fotografías es algo importante que revisen. También les da la posibilidad de elegir el tamaño que va a tener en términos de encuadre. Vieron que hay fotos que son un poquito más cuadraditas y otras que son bien rectangulares. En general lo que utilizamos en formatos audiovisuales es el formato 16:9, que es la fotografía bien rectangular. Por ejemplo, esa foto que ustedes ven arriba de la imagen del abuelo es una fotografía que fue tomada con una cámara sumamente potente que pudo sacar una sola foto, y esa foto duró más de 10 horas en un contexto de suma oscuridad. Todas esas rayitas que ustedes ven alrededor, que son puntitos de colores,
son estrellas que a lo largo de esas 10 horas se fueron moviendo. Entonces, las posibilidades que me habilita mi equipo técnico son enormes. Pero como dijimos, la realidad es que no todos tenemos los máximos equipos para hacer producciones deslumbrantes tecnológicamente. Entonces, con las decisiones estéticas y con la buena narrativa conceptual que nosotros podamos pulir y construir a lo largo del proceso de hacer este video, vamos a compensar las herramientas técnicas que podemos no disponer y poder hacer un buen producto audiovisual que no tengan dudas que lo va a hacer. Dentro de los equipamientos podemos complementar, por ejemplo, con micrófonos externos, pero como la mayoría no tenemos micrófonos profesionales en nuestras casas, podemos utilizar para grabar la voz aparte nuestros micrófonos de los celulares. Los micrófonos de los celulares son cada vez más buenos y tienen una calidad excelente, y les puedo contar incluso que son utilizados para grabar entrevistas radiales. Incluso los audios de WhatsApp son muy buenos en términos de sonido. Lo que yo tengo que considerar ahí, pero eso lo voy a considerar siempre, incluso si lo que voy a hacer es con un micrófono profesional, es que el ruido ambiente sea lo más limpio posible. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya ruido. Y finalmente, lo otro que va a acompañar a mi equipo, a mis herramientas de trabajo, es la luz. Y la luz es muy importante porque prácticamente condiciona la calidad de eso que recién llamábamos resolución de la imagen. Entonces es muy necesario que ustedes piensen de trabajar en lugares que sean sumamente luminosos y complementar esa luminosidad con, por ejemplo, lámparas que tengan en su casa, que las puedan mover y que las puedan agregar, por ejemplo, si en este video puntual, que es el de Stop Motion, para acompañar una buena calidad de luz en todo el set de toma de fotos, de grabación, pero incluso para disminuir el riesgo que genera que la luz natural se vaya moviendo a lo largo del día si estoy varias horas grabando. Esa recomendación es importantísima que la tengan en cuenta. Bien, esas son las 3 decisiones que tenemos que revisar a la hora de empezar a armar nuestro proyecto. Para la primera decisión van a tener que investigar, tomarse el trabajo de leer, de ver materiales, de revisar qué cosas hay para construir esa narrativa lo más pulida posible, que va a ser posteriormente nuestro guión, que es de lo que voy a hablar dentro de un ratito.